Buenos días al jurado presente, mi grupo conformado por María Rocío Vega y Leandro Zavala Ceballos y mi persona. Hablaremos acerca del tema normativas para mitigar efectos de la pandemia y sus repercusiones sociales y económicas. Comenzaré dejando en claro todos los aspectos de la presente investigación, iniciando con las generalidades de introducción. A finales de 2019, el mundo entero se había amenazado por la enfermedad que crecía en número de infectados de manera exponencial. Esto tomó por sorpresa a los sistemas sanitarios de países de todo el mundo. La problemática surge en la información carente de veracidad, lo cual produce una paranoia colectiva. Como objetivos tenemos el poder socializar la información y fuentes de la misma, y como objetivo específico el poder compartir la información y crear fuentes confiables. Dejando en claro todo esto, comenzaré la explicación, la cual la hemos dividido en tres ámbitos: el mundial, latinoamericano y nacional. Comenzaré explicando en el ámbito mundial. Primeramente tenemos al continente asiático. Este fue el primero en verse afectado, ya que aquí surgió la enfermedad, específicamente en Wuhan, China. Durante la primera ola en este continente se registraron restricciones muy estrictas por el cierre de fronteras, lo cual afectó mucho a la economía del continente, porque como sabemos aquí se encuentran potencias industriales como Taiwán, China, Japón, las cuales perdieron millones de dólares. Bueno, también existieron las medidas sanitarias. Estas son de conocimiento de la mayoría, así que yo me centraré en las repercusiones sociales y económicas. También hubo ausencia en los centros de estudio y problemas de abastecimiento de alimentos de primera necesidad. Se incrementó la tasa de suicidios a causa de la cuarentena rígida por enfermedades mentales como la ansiedad y la depresión crónica. Esto sucedió durante la primera y segunda ola. Una medida muy eficaz que adoptó Asia fue el cierre de fronteras, que evitó mayores índices de contagio. Algo que sorprendió a la mayoría es que a pesar de que aquí se originó la enfermedad, duró muy poco las olas y actualmente la tasa de contagios y de decesos es muy baja. Vamos al continente europeo. Fue muy afectado por el alto índice de infectados y lo que acrecentó el impacto negativo en la economía. Esta fue similar al continente asiático por el desplome de las exportaciones. Luego, como sabemos, la industria del turismo es muy productiva en Europa. Esta durante la primera y segunda ola fue fuertemente golpeada y afectando a empleos directos e indirectos. También se recurrieron a actividades educativas virtuales. Y bueno, algo que debemos recalcar es el sistema sanitario colapsado durante la primera ola a causa del alto índice de infectados. Una de sus medidas más eficaces fueron las restricciones estrictas aeroportuarias de pruebas negativas y positivas y cuarentena rígida para aquellos que salían positivo a la prueba de COVID. Bueno, afortunadamente este fue el primer continente en registrar en países que registraron 0 contagios y que actualmente se encuentran sin ninguna medida de bioseguridad. Luego tenemos al continente americano, el cual ha sufrido los embales de la pandemia, específicamente el subcontinente norteamericano como Estados Unidos, el cual por su afán de priorizar su economía batió un récord en número de infectados y decesos diarios. Bueno, la situación fue muy diferente en Latinoamérica, ya que está teniendo una economía débil, fue mucho más golpeada, afectando a los más empobrecidos. En la siguiente explicación mi compañera hará más detalladas las restricciones en el contexto latinoamericano. Gracias. Muy buenos días, profesora, profesores del jurado. Yo voy a hablar acerca sobre la pandemia en Latinoamérica. Ha pasado ya más de un año cuando se confirmó el primer caso en Sao Paulo, Brasil, el 26 de febrero de 2020. Luego de un mes, este país decidió cerrar sus escuelas, aeropuertos y clausuraron negocios e implementaron un rango de restricción para poder controlar la pandemia. Entre las medidas y acciones para mitigar los efectos de la pandemia
se puede ver en Argentina, que confirmó su primera muerte en América Latina el pasado 7 de marzo. Luego de esto empezaría su primera ola el 23 de marzo del 2020, donde el presidente Alberto Fernández pidió a la población que se quedara en sus casas hasta el 31 de marzo, y luego de esto la cuarentena se volvería obligatoria y sería extendida hasta el 12 de abril. Siguiente de esto pasó la segunda ola que sufrió el país, que fue el 19 de marzo del 2021, y a mediados de este año, en septiembre, se confirmó su variante Delta. En Bolivia, las autoridades, si bien luego de que se confirmara el primer caso en Santa Cruz, nos llevaron a una cuarentena, la gente no hizo caso a las restricciones y luego se declaró un estado de emergencia sanitaria y endurecer más aún las medidas para tratar los contagios. Vivimos nuestra primera ola en julio del 2020, nuestra segunda ola el 29 de diciembre del 2020 y la tercera ola en mayo del 2021. El país había cerrado ya fronteras desde la primera ola y había suspendido los vuelos internacionales, aunque podían seguir entrando bolivianos y residentes extranjeros, pero iban directamente a una cuarentena. En Chile, igualmente, el presidente Piñera declaró un estado de emergencia y entró en una fase 4, que fue la más grave según la OMS, la Organización Mundial de la Salud. También se cerraron fronteras, pero esto no afectaría la carga ni la salida de carga comercial. Este país vivió su primera ola en mayo y junio de 2020, su segunda ola en febrero y marzo y hasta abril, y se negó una tercera ola ya que podría ser solo un rebrote y no tenía características de las anteriores. En Ecuador igualmente se suspendieron las clases y no se negó el cierre de mercados ni nada para que la población pudiera abastecerse, aunque se negaron los eventos con una cantidad límite de personas. Todo esto nos afectó de una manera muy grave en la educación, así que empezó a tomarse medidas para utilizar plataformas digitales para que las clases pudieran seguir en su total normalidad. Y si bien esto nos afectó de una manera económicamente, la digitalización nos ayudó mucho, ya que hubo un crecimiento en el mercado y aumentó la competitividad. Las directrices de la OMS mundialmente fueron seguir las normas de higiene, que se debían el lavarse las manos con agua, con jabón con frecuencia, el uso de barbijo, evitar el contacto cercano y respetar el distanciamiento social, y acudir a centros médicos si presentábamos fiebre, tos y dificultad para respirar. Hoy en día las directrices actuales de la OMS son en caso de que una persona presente síntomas de gripe o una gravedad de influenza, es muy necesario empezar un proceso de investigación para evitar una futura pandemia o una nueva variante. También está más que todo hoy en día la vacunación, y que toda la población tenga derecho a esta y pueda hacerlo gracias a la ayuda de los gobiernos. Gracias. Muy buenos días, profesora, y muy buenos días, profesores del jurado. Yo le vengo a hablar sobre la pandemia en Bolivia, las medidas generales. En Bolivia se registraron casos de COVID y el primer caso registrado fue el 10 de marzo de 2020. El virus comenzó a propagarse de manera exponencial a tal punto que este provocara el colapso total de los sistemas de salud. Con la llegada del virus a Bolivia se tomó una serie de medidas, entre las cuales están las siguientes: disposiciones y comunicados emitidos por el gobierno. El decreto supremo número 4179 de
12 de marzo de 2020, declara situación de emergencia nacional por el coronavirus. Autoriza a las instituciones, entidades públicas, entidades territoriales y autónomas realizar ajustes presupuestarios para atender esta emergencia nacional, aislamiento social preventivo por 14 días para evitar la propagación de esta enfermedad. Las personas que manifiesten algún síntoma, acudir rápidamente a algún centro de salud. Decreto Supremo 4190 del 13 de marzo de 2020 que establece suspender de manera temporal los vuelos directos desde y hacia Europa a partir del 14 de marzo hasta el 31 de marzo de 2020. También se prohíben las reuniones sociales, culturales, deportivas y religiosas que tengan aglomeraciones de más de 100 personas. Quedan prohibidas las actividades y eventos que se desarrollen en discotecas, bares, cines, gimnasios y parques de diversiones. Medidas tomadas a través de conferencia de prensa. Suspender las clases en todo el país desde el 12 hasta el 31 de marzo. Suspender vuelos desde y hacia Europa. Controlar a las personas que ingresen por frontera. Yo les voy a hablar también sobre la primera ola. La primera ola comenzó con la llegada del virus a Bolivia el 10 de marzo de 2020. Durante la primera ola se alcanzaban cifras de contagio diarios de 1.366 casos diarios, esto en el pico más alto que se registró alrededor del 20 de julio. La segunda ola se registró después de la temporada electoral a comienzos de diciembre, cuando se vio un ascenso repentino de los casos y se cree que se debe a la época navideña, ya que se registraron alrededor de 2.500 casos diarios. La tercera ola, esto comenzó en marzo de 2021, fue la oleada más fuerte que se registró hasta la fecha, con un pico de casos de 3.000 casos diarios, que también se inició la campaña de vacunación y ya el 40% de la población ya está vacunada. También le voy a decir sobre las conclusiones. Observando toda la información recopilada, podemos concluir que el COVID-19 es un evento histórico que cambió muchas cosas en la sociedad. Podría decirse que el mundo no va a ser el mismo después de la pandemia. Podemos ver también los grandes cambios que dejó y que sigue dejando en esta enfermedad. Gracias.